La mujer del monte. En un pequeño pueblo rodeado de montes y sembradíos, los campesinos evitaban trabajar después de que cayera el sol. Todos conocían la historia, aunque pocos se atrevían a contarla en voz alta. Decían que, años atrás, una mujer vivía sola en una cabaña en medio del monte. Era curandera, pero cuando un niño del pueblo murió después de que ella intentara sanarlo, la gente la culpó de brujería. La encontraron una noche y le prendieron fuego a su casa, con ella adentro. Desde entonces, las noches en el campo nunca fueron las mismas. Los campesinos decían que, si te quedabas trabajando muy tarde y la niebla bajaba repentinamente, podías oler a humo y sentir un frío que no era natural. A veces se escuchaban pasos entre los matorrales, susurros entre los árboles, o el llanto de una mujer, pero no debías mirar, porque si te atrevías a girarte y verla, la verías parada entre las sombras, con la piel quemada y los ojos completamente negros. Algunos que la vieron no volvieron jamás, y a los que sí, los encontraron días después, con la mirada perdida y los cabellos completamente blancos. Una vez, un joven forastero se burló de la historia. Dijo que todo era un cuento para asustar niños. Se fue a cortar leña al anochecer, riéndose de los demás. Nunca regresó. Solo encontraron su hache, clavada en el suelo. Y al lado, cenizas frescas, aún calientes. Historia 2, el que camina como perro. En un caserío apartado, rodeado de campos de maíz y cañaverales, había una advertencia que todos los niños aprendían desde pequeños: si un animal te mira demasiado tiempo, no es un animal. Don Mateo, un campesino curtido por los años, solía contar que había visto cosas entre los surcos de la tierra cuando el sol caía. A veces, decía, los perros caminan en dos patas y los gatos hablan entre ellos. No lo hacen cuando los mirás, claro, lo hacen cuando pensás que estás solo. Una noche, su nieto Luis salió a buscar a su perro, Chucho, que no había vuelto con las vacas. Lo llamó varias veces, y desde el borde del maizal escuchó los ladridos. Pero no eran normales. Eran demasiado lentos, como imitados. Luis se acercó con la linterna, y lo vio. Era Chucho, o eso creyó. Tenía su misma mancha en el ojo, el mismo collar. Pero algo no cuadraba. El perro no se movía. Estaba parado, completamente erecto, en dos patas. Cuando la luz lo enfocó de lleno, el perro ladeó la cabeza de una forma antinatural, y sonrió. Luis retrocedió, tropezó con las raíces y cayó. El perro empezó a caminar hacia él, paso a paso, con las patas traseras, como si llevara años practicando. Desde el monte se escucharon otros sonidos: aullidos, chillidos y risas. Risas roncas, como de gente mayor. Del maizal salieron figuras. Parecían cabres, zorros, gallinas, pero todos caminaban como hombres. Algunos llevaban ropas viejas, collares humanos, hasta botas en las patas. Imitaciones grotescas. Luis gritó. Don Mateo lo encontró al amanecer, temblando al lado del pozo. No hablaba, solo repetía: Chucho me habló, dijo que me tocaba a mí ahora. Desde entonces, a veces en las madrugadas, los campesinos escuchan pasos suaves entre los cultivos. Y a veces, los perros del pueblo desaparecen y regresan caminando muy derechos. ¿Quieres una continuación? Puedo convertirla en una serie, o hacer otra con criaturas del monte. Después de aquella noche, Luis no volvió a ser el mismo. Nunca hablaba de lo que vio. Solo miraba por la ventana durante horas, especialmente cuando anochecía. Su madre decía que a veces lo encontraba murmurando nombres de animales que nunca tuvieron en casa. Y por las noches, hablaba en sueños, pero no con voz humana. Aullaba. Don Mateo, preocupado, decidió sellar el pozo donde lo había encontrado. Era un pozo viejo, casi seco, pero desde aquella noche, parecía respirar. Cada vez que se acercaba, sentía un leve temblor en el suelo, como si algo se moviera abajo. Una mañana, halló huellas alrededor del pozo, no de un solo animal, sino de varios, mezcladas, extrañas. Patas de cabra que terminaban en manos, garras de ave con dedos, y lo peor, huellas de pies humanos, con uñas largas como garras. Esa misma noche, don Mateo se despertó de golpe. Afuera, el maizal se agitaba aunque no había viento, y desde la oscuridad, se escuchó un ladrido. No uno cualquiera, era Chucho. Pero Chucho había muerto hacía semanas. Don Mateo tomó su escopeta y salió con una linterna. Caminó hasta el pozo. La tapa estaba corrida, y algo asomaba desde adentro, un hocico. Pero no era de ningún animal que él conociera. De pronto, la linterna parpadeó. En la pinambre, alcanzó a ver figuras al borde del maizal. Eran muchos.
altos, enquebados, peludos, plumíferos, deformes. Mezclas de cosas que no deberían existir. Lo observaban, inmóviles, pero con sonrisas torcidas y dientes muy, muy humanos. Uno de ellos dio un paso al frente y habló, con la voz exacta de Luis el abuelo: ¿me ayudas a sacar a los demás? Entonces, desde el pozo, comenzaron a salir garras del pozo. Cuando las garras comenzaron a salir del pozo, don Mateo retrocedió lentamente, sin quitarles la vista. No corrió, sabía que si corría, ellos lo seguirían. Y lo peor, si lo atrapaban, tal vez también lo transformarían. El aire olía a tierra mojada, a sangre seca, y a algo más viejo, algo podrido, como si el monte estuviera descomponiéndose desde adentro. Las criaturas no lo atacaron, solo lo observaban, ladeando sus cabezas, parados como personas, como si esperaran una orden. Una de ellas, la que tenía la voz de Luis, habló otra vez: están saliendo, abuelo. Tarde o temprano, todos caminarán como nosotros. Don Mateo disparó al pozo. El eco fue seco. Silencio. El hocico desapareció. Las criaturas retrocedieron al maizal sin hacer ruido. Una a una, como sombras tragadas por la tierra. Pensó que había terminado. Se equivocó. Una semana después, el pueblo entero comenzó a cambiar. Primero, los perros empezaron a desaparecer. Luego, algunos aparecían muertos, pero no con marcas de pelea. Estaban abiertos, vacíos, como si alguien hubiera intentado ponerse su piel, y no lo hubiera logrado. Después, llegaron las voces en la radio. Por las noches, las emisoras locales se llenaban de interferencias, hasta que una voz suave y gutural interrumpía la señal: ellos ya están caminando, falta que tú lo sigas. Los animales del campo comenzaron a comportarse raro. Las vacas mugían en círculos, las gallinas miraban fijo hacia el monte, los gatos ya no cazaban ratones, los traían vivos, y los dejaban en fila mirando hacia el pozo. Y Luis ya no era Luis. Se pasaba el día sentado al borde del pozo, murmurando con los ojos cerrados. A veces se reía, y otras se ponía a llorar. Don Mateo lo vigilaba con el alma hecha trizas. Su nieto estaba ahí, pero algo más también estaba dentro de él. Una madrugada, don Mateo fue a verlo y encontró el pozo abierto otra vez. Luis ya no estaba. Solo había una carta, escrita con tinta negra, o algo muy parecido a sangre seca. Decía: gracias por abrirnos el camino. El campo ahora es nuestro. Caminamos como ellos, pero pronto, ustedes caminarán como nosotros. Desde entonces, nadie duerme en el caserío, porque al caer la noche, se oyen pasos entre las cosechas, pasos rítmicos, humanos, con garras. El que camina como perro, parte 4, la tierra hueca. Después de la desaparición de Luis, don Mateo se quedó solo en su rancho, no por decisión propia. La gente comenzó a marcharse del caserío, algunos en silencio, de madrugada, otros en grupos, armados, con la mirada perdida y el miedo tatuado en el rostro. Ya nadie quería hablar del pozo, pero don Mateo no iba a huir. Él recordaba algo, una historia que su propio abuelo le había contado de niño, algo sobre la tierra que respira, sobre criaturas que vivían abajo, donde el sol no llega. Don Mateo nunca le creyó, hasta ahora. El diario del abuelo. Revisando el desván, encontró una caja vieja. Dentro, un cuaderno con la tapa de cuero, lleno de polvo y humedad. Era el diario de su abuelo. Las páginas estaban manchadas, pero en una de ellas, escrita con letra temblorosa, decía: hay cosas que la tierra esconde, porque arriba no las queremos ver. No son animales, no son humanos, son imitadores. Copian lo que camina, lo que respira, aprenden, y luego reemplazan. Más abajo, otra frase: si el pozo respira, no lo despiertes. Don Mateo entendió que el pozo no era solo un agujero, era una puerta, y él la había dejado abierta. La bajada. Esa noche, armado con una linterna, una cuerda y su escopeta, don Mateo tomó una decisión que nadie más se atrevió a tomar: bajaría al pozo. Ató la cuerda a una viga y comenzó a descender. El aire se volvía más frío a medida que bajaba. Las paredes estaban húmedas, pero no de agua. Algo las cubría, como una baba espesa, como saliva. A los 10 metros, la linterna empezó a fallar, y entonces lo oyó, una voz, su voz, desde el fondo del pozo: Mateo, bajaste a buscarlo, pero ya no es tu nieto, ahora es uno de nosotros. La linterna se apagó. En la oscuridad, se encendieron ojos, docenas, tal vez cientos. Alguien o algo tocó su pierna. Era una mano, demasiado larga, demasiado delgada, pero cálida, viva. Y luego escuchó otra voz, esta vez, la de Luis: abuelo, ¿por qué bajaste?
Ahora vas a ver lo que yo vi. Arriba, en la superficie, el viento sopló fuerte, apagando todas las luces del caserío. Cuando los pocos que quedaban fueron al pozo por la mañana, lo encontraron cubierto con una losa de piedra, y grabada en ella, una sola palabra, como si alguien la hubiera escrito con garras iguales. Desde entonces, nadie volvió a abrirlo. Pero algunas noches, si te acercas lo suficiente, podés escuchar voces saliendo desde la tierra, voces que imitan las tuyas, mientras algo, allá abajo, espera pacientemente para volver a caminar. La leyenda del guardián del lago del silencio cuentan los sabios y más viejos del pueblo, esos que ya no salen de casa cuando la niebla baja y los gallos callan antes del amanecer, que, mucho antes de que se construyeran caminos, puentes y postes de luz, en las afueras del valle existía un lago, profundo y callado al que todos conocían como el lago del silencio. Ningún río lo alimentaba, ningún arroyo lo vaciaba. Simplemente, estaba allí, como si la tierra hubiera abierto la boca una noche y bebido algo que jamás logró digerir. De día, sus aguas eran tranquilas y frías, con un brillo metálico que no reflejaba el cielo ni las nubes. Pero de noche, las cosas cambiaban. Los primeros habitantes del valle aprendieron pronto a respetarlo. Iban solo de día, y jamás solos. Nadie nadaba allí, nadie pescaba después del ocaso. Porque quienes lo hicieron, decían haber visto algo moverse bajo la superficie, algo grande, algo con ojos, un ser al que los más antiguos comenzaron a llamar simplemente, el guardián. El primer encuentro. La historia más antigua habla de un joven pescador, Mateo, conocido por su valentía, o su necedad, según quien la cuente. Desoyó las advertencias y fue a pescar una noche de luna nueva, convencido de que los peces serían más abundantes. Armó su canoa, se adentró en el lago y lanzó su red. Dicen que el agua empezó a moverse en círculos, aunque no había viento, que la luna, al asomarse entre las nubes, no logró reflejarse en el agua, y que, de pronto, emergió del centro del lago una figura gigantesca, cubierta de escamas oscuras como carbón mojado, ojos rojos, largos brazos membranosos, y una voz que no se oía, pero se sentía dentro del pecho. Cuando hallaron la canoa días después, estaba vacía, flotando, intacta, y sobre una tabla del fondo, tallado con algo afilado, se leía: yo lo vi, está despierto. Mateo nunca volvió. El pacto olvidado. Los ancianos aseguran que el guardián no siempre fue una amenaza. En épocas antiguas, cuando los humanos vivían en armonía con la tierra, existía un pacto entre los hombres y el espíritu del lago. A cambio de respeto, silencio y ofrendas sinceras, el guardián cuidaría las aguas y las haría fértiles. Pero con el tiempo, la avaricia creció, vinieron forasteros, se construyeron casas cerca del borde, se pescaba sin medida, y el lago fue profanado con basura y sangre. El pacto se rompió, y el guardián despertó. Desde entonces, se manifiesta a quienes osan interrumpir su descanso nocturno. No siempre se lleva a los que ve, pero a todos deja marcados, canas tempranas, mutismo eterno, miradas perdidas. Algunos incluso desaparecen sin dejar rastro, como si el lago los hubiera absorbido. Las señales. Quienes viven cerca del lago aseguran que hay señales antes de que el guardián se manifieste. El agua pierde su reflejo. Las ranas y grillos callan. Una niebla espesa baja, aunque no haya humedad. Y los perros, si los hay, lloran mirando al agua. La advertencia. Hoy en día, pocos se acercan al lago del silencio, y quienes lo hacen, no se quedan después del atardecer. Los abuelos del pueblo enseñan a los niños desde pequeños: si ves moverse el agua cuando todo está quieto, corre. Si algo te llama desde la orilla, no respondas. Si estás en el lago y lo ves salir, no lo mires a los ojos. Y, sobre todo, nunca le des la espalda. Porque aunque el mundo haya cambiado, y el lago parezca dormido, él sigue allí, esperando, escuchando. Historia número 3. La siguiente historia cuenta de unos jóvenes que al cortar camino por el campo, se encuentran con una oveja muy grande, que al final resultó ser un nahual. Les voy a contar una historia de terror que nos pasó hace varios años. Un tiempo atrás, cuando regresamos del cumpleaños de mi tío, tuvimos que cortar camino para llegar temprano a casa. El camino corto era ir por un monte, pasar por varas subidas y al estar por salir, era toda bajada. Como no quería conducir por varias horas, al final fuimos por el atajo. Conducir de noche en el campo, sí que da miedo, porque todo es oscuro, y no sabes lo que puedes encontrar. Cuando estamos a mitad de camino, escuchamos el belido de las ovejas, es decir, un bi. Mi primo me dice que baje la velocidad, no vaya a ser que atropellemos algún animal.
Mientras más seguimos conduciendo, el belido se escuchaba cada vez más fuerte, al punto que tuve que detener el auto. Para suerte de esa noche, mi primo trajo una linterna, así que empezó a alumbrar por todas partes. Cuando alumbró cerca de un árbol, vimos una oveja muy, pero muy grande. Casi toda mi vida viví en el campo, y nunca he visto una oveja de tal tamaño como la que estaba en mi delante. La avaricia en ese momento nos ganó, así que mi primo me dice que debemos de atraparlo, que está muy seguro que si lo vendemos en la ciudad nos darán un buen dinero, pero antes de atraparlo, me dice que alumbre a todas partes, no vaya a ser que el dueño de la oveja aparezca. Por más que alumbraba en todo el lugar no veía a nadie, todo estaba desolado. En ese momento mi primo aprovechó el momento, y después de perseguirlo por unos minutos, al fin logró atrapar a la oveja. Como la oveja era más grande de lo que vimos desde lejos, me dice que venga a ayudarle, que la oveja se quiere escapar. Después de hacer fuerza y fuerza, logramos detener a la oveja, y a las malas lo llevamos hacia el carro. Al momento que estaba por subir al carro, pasó lo menos pensado. La oveja, con una voz terrorífica, nos dijo lo siguiente: déjenme, ¿a dónde me están llevando? Al escuchar a la oveja, hizo que nos diera miedo, que enseguida lo soltamos e ingresamos al auto. Como en ese momento tenía bastante miedo, me demoré más tiempo para que el auto encienda. Cuando al fin prendió, al momento de pisar el acelerador, mi primo me dice que mire hacia la oveja. Lo que vi me dejó con más miedo. No sé si vi bien o no, pero desde lo lejos vi como la oveja estaba parado, como si estuviera caminando. Para suerte de esa noche, llegamos seguro a casa, y después de contar lo que nos pasó, todos nos dijeron que lo que vimos era un nahual. Les hago la siguiente pregunta: ¿cómo hubieran reaccionado si les llegara a pasar lo mismo? Por mi parte, estoy seguro que actuaría de la misma manera, encendería el auto y me iría del lugar. ¿Y ustedes, cómo hubieran reaccionado si les llegara a pasar lo mismo?